Recibimos hoy en Periodista Digital a José Damián González, recién nombrado, por cierto, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, jefe de deportes de La Gaceta, tertuliano habitual de Punto Pelota y bueno, con el que vamos a repasar su interesante trayectoria profesional. José Damián, bienvenido de nuevo a Periodista Digital. Bien hallado, buenas tardes, encantado de venir como siempre y más con esa presentación. Oye, cuéntame, pero lo primero de todo, vamos a empezar por el final. ¿Con qué objetivos asumes esto de la presidencia de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid? Pues corren malos tiempos para la lírica, como decía aquel. No, vamos a ver, yo soy vicepresidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que durante los últimos 20 años ha presidido una craza, una auténtica fenómena, como es Mari Carmen Izquierdo, ¿no? Mari Carmen deja ya la presidencia de la Asociación Española, ya ha hecho una labor extraordinaria, y hemos hecho una junta de consenso que en el próximo congreso, en Murcia, el día 4, donde celebramos también la Gala del Deporte, pues allí, en fin, habrá una nueva junta directiva que presidirá un querido compañero mío y buen amigo de los tiempos también heroicos, Julián Redondo, redactor jefe de Deporte de La Razón. Yo voy a seguir como vicepresidente y quedaba vacante también porque junto con Mari Carmen se va otro gran compañero que ha hecho otra gran labor, que es Rafael Recio, que era a la vez presidente en funciones de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y bueno, pues quedaban ahí eso abierto porque nadie se presentaba y bueno, alguien tiene que coger los cuernos, y como yo no es que sea muy taurino, pero como soy... Me gusta ponerme frente al toro, pues ahí vamos, a ver que sea lo que Dios quiera. Pero vamos a intentar ayudar en la medida posible con un buen equipo que tenemos detrás, claro, compañeros. Bueno, vamos a ver, repasar tu trayectoria, como he dicho en la introducción, una trayectoria que comienza en el diario En El País, ¿no? Si no me equivoco, ya desde el año de la fundación. Pues sí, unos meses después. Mira, el País sale en mayo del 76. Yo llegué como colaborador en noviembre de ese año del 76. Además, recuerdo perfectamente, debuté con un Carabanchel Ponferradina. Carabanchel 5, Ponferradina 1. Mi mujer ¿Te acuerdas del resultado? 5-1. Y me acuerdo porque, entre otras cosas, mi mujer de Ponferrada y parece ser que estaba yo predestinado a algo de por ahí del Bierzo de Ponferrada, ¿no? Ajá. Y me tiré allí, pues estuve 3 años de colaborador, compaginándolo ya también con la corresponsalía en Madrid del Mundo Deportivo de Barcelona. Y en el año 79 ya entré a formar parte de la plantilla del País. Y estuve otros 10 años. Digamos que estuve entonces, sumando los 3 más los 10 de redactor, 13 años. Toquemos madera, no seamos gafe. Toda la vida. 13 años en El País. Luego pasé, en fin, cuando se produjo la extinción del Diario 16, periódico en el que sentí muchísimo su desaparición porque fue uno de los grandes medios de la democracia. Cuando el tema de la extinción de Pedro J. Ramírez y tal, pues al marcharse Pedro J. se creó un nuevo equipo tal, y me llamaron, estuve 7 años en Diario 16. Luego me volvió a llamar Alfredo Orlaño, el actual director de LAS, para el proyecto del diario, otros 13 años. Y ahora pues llevo 3 años ya en La Gaceta y bueno, pues me salen ya los 36 o casi 37, salpicados además con intervenciones, por supuesto, estos últimos 5 en Punto Pelota. Recuerdo con mucho cariño también los 7 años del Larguero, y todavía con mucho más cariño, ya es el Paleolítico, mucha gente que nos esté viendo no lo recordará, y ya acabo, con otra época también con Pedro Pablo Parrado, mítico compañero en goles. Prácticamente has hecho el resumen tú de la trayectoria. Vamos a detenernos un poco punto por punto, porque sí me interesa saber en El País, en aquella sección de deportes, con quién coincidiste y qué cometidos tenías. Pues mira, era el jefe de deportes Julián García Candao, uno de los grandes maestros del periodismo deportivo. Estaba también durante una época, aunque luego se fue también como delegado a Andalucía, no de deportes, sino del periódico de información general. Hizo una gran labor Alfredo Orlaño, insisto, el actual director de LAS, que luego volvió. Coincidí con Juan Mora, que sigue siendo su director del periódico de LAS, Juan José Fernández, Juanjo Paradinas, en fin, una gente Ignacio Alonso, gente que hicimos un camino muy importante para que El País llegara a ser en su momento lo que fue y lo que creo que ya no es. Bajo el mando de Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, Augusto Alcáder y tal. Fueron años en los que yo me hice periodista, una escuela impresionante de hacer periodismo. Pero insisto, no quiero que suene a... Era otro estilo, era otro periódico, no es el periódico en el que yo trabajé, no lo reconozco ahora en el periódico. Cuando lo lees como lector, no. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente? En muchas cosas. Déjalo ahí. Marchas a Diario 16 en el año 89. Claro. Me comentabas antes, no te hace la oferta a Pedro J, ¿no? Él ha salido. No, fue justamente porque Pedro J se llevó a su gente al mundo. Una decisión muy fuerte. Y a mí me contrató entonces el que le tomó el relevo, un director que se llamaba Enrique Badía, Liberal, que había sido a su vez, me parece que jefe de deportes de economía del País. Por eso nos conocíamos y tal. Entonces yo llegué, insisto, 2 o 3 meses después de aquella, entre comillas, guerra civil que se produjo en 16, y entré como redactor jefe. Luego, pues, en nuestros 7 años suficiente fui su director de deportes, y llegué a ser también director adjunto con otros 2 directores que hubo posteriores con los que también coincidí, que fueron Justino Sinova, un gran periodista extraordinario,
Y luego el fallecido, y Juan no Luis recordado por mí, Gutiérrez. José Luis Gutiérrez, el Guti, que recuerdo que en la época final de tantos apuros económicos, no se me olvidó una anécdota, me decía: Damián, los tenemos rodeados. Y yo decía: sí, pero ellos tienen balas y disparan. Sí, porque me comentabas. Mucho cariño con el Guti. Me comentabas que, bueno, en esa época ya, hasta que decidiste tu salida al diario AS, ya viviste lo que son los problemas económicos de un diario, que ahora estamos muy acostumbrados por la crisis de los medios que vivimos, pero bueno, ya en aquel año 96, Diario 16 ya apuntaba a lo que Sí, yo luego ocurriendo. Sí, yo lo fui a las, pero ya vivimos huelgas, 4 o 5 huelgas, en fin, una crisis empresarial cuando al final Juan Tomás de Salas no pudo resistir y también ya, en fin, el hombre falleció y tras haber hecho una gran labor para la democracia extraordinaria. Y sí viví esa época. Ahora, en ese tema, ya siento decirlo, ya me gustaría no tener que decir estas cosas, dada la situación en la que nos movemos, esto de que corren malos tiempos para la Arica. Yo diría, como Luis Aragonés, que en ese sentido también tengo el culo pelado, y lo cual no significa que en el momento en que se producen determinadas circunstancias estamos viviendo una época muy mala en general para todo el país. Y si nos ponemos a hacer un barrido de cómo está el país, no solo en tema en deportes, en política, en corrupción, en fin, creo que necesitaríamos 2 días seguidos para hablar de lo que está pasando, pero en definitiva lo que nos atañe a nosotros es el periodismo, y sí es verdad que la situación está muy complicada. En aquellos años, antes de fichar por el diario AS, que luego hablaremos de ellos, también colaborabas en El Larguero, ¿no? Sí. Programa desde el que viviste en el año 95, además el histórico vuelco de la radio española, cuando De la Morena adelantó a García. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Mucho cariño, porque coincidimos una buena época con José Ramón, fue el arranque del Larguero con De la Morena, y me parece que fueron 6-7 años. Y hay una foto histórica, hombre, vamos a fardar siempre, ya que los demás no lo van a hacer por ti. Hay una foto que yo siempre recuerdo mucho cariño, fue esa que tú dices, una noche histórica en la que se dejó atrás se produjo un vuelco después de, no sé, 23, 24, 25, 26 años, no recuerdo exactamente, de dominio absoluto de José María García. Y ahí José Ramón con el Larguero tomamos el relevo, ahí estoy yo también. En fin, todo esto me está llevando a una conclusión. Nada, mi cupo de vanidad, como suele decirse en estos casos, aunque no lo parezca, está muy cubierto. Lo que me está llevando a una conclusión peligrosa, y me estoy enfadando, es que soy ya me estoy haciendo mayor. No tanto. Años, sí. Desde dentro, en aquel momento lo vivisteis tanto como se vivió desde fuera, que aquella repercusión mediática que supuso que García perdiese el número 1. Sí, porque con sus defectos, muchos, y virtudes, algunas, José María García fue el referente, para bien y para mal, del periodismo deportivo en este país. Y es verdad, se produjo, hay un antes y un después de aquella noche, no recuerdo exactamente cuándo fue, mi memoria ya no alcanza a tantos años, pero sí fue un vuelco importante, porque a partir de ese momento no volvió a recuperar José María García el número 1 del ranking, y siguió De la Morena con el tema, sí. Pero previamente tu primera experiencia en radio la habías tenido con Parrado en Goles. Primero la cadena Rato, y luego pasamos a Radio España, me parece que la cadena ibérica, ¿no? Sí. Y sí, pues un recuerdo también estupendo de Parrado, una profesional, con Alfonso Azuara, con gente, con Juan Carlos Balmaseda, por ahí estaba también JJ Santos, ahora en los últimos años también en Telecinco y tal. Una buena generación, sinceramente, de futbolistas. Hay un presidente de fútbol de un equipo de primera división que me dirá con cierto retintín, con cariño, pero con cierto retintín: es que tú eres de mayo del 68, no hay manera de tal. Digo, pues sí, soy de mayo del 68, para entendernos. Para entendernos. Cuando llega el momento de fichar por AS, porque decidiste abandonar en el año 96 Diario 16, no sé si fue antes el huevo o la gallina, fueron los problemas económicos los que te llevaron a fichar por AS, una oferta, ganas de cambiar de aires. Yo tenía una suma. Entonces, mira, el Diario AS había 2 opciones. Tenía el Grupo Prisa, entonces era hacer un periódico nuevo, ¿sí?, que se pensó y se trabajó en un boceto. Yo trabajé en aquel boceto con gente como Alfredo Araño, como Santiago Segurola, con Juan Mora, con gente entonces que mandaba en el país, y se trabajaba en un boceto, un periódico nuevo. Lo que pasa que al final se decidió comprar, creo recordar que por 3.000 millones de las antiguas pesetas, el antiguo, lo que era el antiguo Diario AS, ¿no? A los antiguos dueños, ¿no? Y por ahí tiró el nuevo AS, ¿no? Con Alfredo Araño, un proyecto renovado, pero creo recordar que una base que empezamos con 89.000 ejemplares. El periódico se había hecho un poco ya mayor, como yo supongo, y estaba ya un poquito pues a la baja. Creo recordar que eran 89.000 ejemplares cuando llegamos aquel año, y bajo la dirección de Alfredo, sinceramente, pues el periódico ha ido tirando para allá cada año, sí. Más allá de los vaivenes de los últimos años, que efectivamente pues
pues ya hay sube y baja, que más bien baja para todos. Y en el AS, fundamentalmente, al menos desde la etapa en la que ya te pude ya seguir con más asiduidad, seguías a la selección española, sí. Que cómo ha cambiado la selección, ¿verdad? De aquellos años a ahora. Pues fíjate, yo siempre presumo... ¿En qué momento lo cogiste tú a la selección? No, yo llevo pues casi... Mira, yo empecé en el año 82, el Mundial de España, es el primero que hago ya como, entre comillas, aunque fuera España, digamos, enviado especial, siguiendo directamente al equipo español. Y en el AS llegas en el 96. En el AS llegué en el 96. 96. Pues pero yo ya en el país había estado, ya en el Mundial de México, en aquel famoso... Yo asistí a aquellos famosos goles de Querétaro, de Butragueño. Yo presumo en mi cuenta de Twitter, J. Damián con 2 Ns, pongo en mi perfil que soy de Guarromán, Jaén, y que mi equipo es la selección española. También jugué en el Juvenil del Atlético de Madrid, en fin, todos tenemos más o menos nuestras afinidades. ¿Has jugado en los Juveniles del Atlético de Madrid? Sí, 2 años, date cuenta. ¿Esto antes de llegar al país? Sí, no, date cuenta. Y presumo de haber hecho como enviado especial físicamente 6 mundiales y 6 Eurocopas. Y pensaba que me iba a morir sin ver a la selección española personalmente ganar nada. Y para mí, ganar la época con Luis Aragonés, que fue el gestor de esta historia del tiquitaca, de los bajitos jugones y todo esto en la Eurocopa que ganamos de Alemania, de Austria. Luego encadenamos el Mundial y hemos vuelto a encadenar la Eurocopa. Es un sueño para mí maravilloso, ¿no? Y yo creo que para 40 millones de españoles, al que no le guste del resto, pues que le eche azúcar, como suele decir, ¿no? Pero lo cierto es que desde AS te tocó vivir tanto la etapa de Clemente, que fue convulsa, fue tremendo, como los primeros, digamos, años de Luis Aragonés, que yo ya ahí recuerdo porque ya éramos compañeros en Punto Radio con Josep Pererol, que también tuvieron su aquel. No, fíjate, primero en el año 82 el seleccionado fue José Emilio Santamaría, que yo tengo mucho cariño como persona e incluso como entrenador, pero aquello fue un fracaso estrepitoso jugando en España, ¿no? Y luego pues encaramos el Mundial de México 86 con Muñoz y con Viera. Ahí había un gran equipo. Después de pasar la famosa criba de los famosos 5 goles, los 4 goles del 5-1 de Butragueño en Querétaro contra Dinamarca, jugamos en cuartos contra Bélgica y perdimos en los penaltis, aquel penalti que falló Eloy, y perdimos ahí. Tuvimos una oportunidad preciosa para haber pasado a semifinales y ese equipo tenía mucho caché, mucho pedigrí, tenía mucho cuajo, de equipo serio, de equipo además vistoso, muy, muy bueno. Y fue una pena porque ahí sí que pudimos haber hecho algo más de lo que no se consiguió por culpa de aquel partido contra el que lo recuerdo, uno de los peores recuerdos como enviado, periodista, seguidor, enviado especial de la selección española, sí. Y de la época de Clemente, a ti como periodista... Horrible en el sentido personal. Porque el trato era muy complicado con él, además. No, muy difícil. Clemente era de los que siempre se manejó así, tanto en el Athletic de Bilbao como en los equipos que he estado. Él se rodeaba él decía, ¿quiénes son estos conmigo, estos conmigo y los demás fuera de contra? Bien, es cierto que cuando dos no se pelean, si uno no quiere. Evidentemente, cuando hay entre comillas, una guerra, un pleito, no voy a ser tan necio como para decir que solo yo tengo la razón y el contrario no. Evidentemente ahí caímos todos, todos nos disparamos. Acuñó una frase en el diario El País, el escritor, me parece que era Javier Marías, que escribió, Javier Marías, que Clemente llegó a provocar algo inusual, algo curioso con la selección española en este país. Y era que se ponía una familia, decía algo así como que se ponía una familia en el salón a ver los partidos de España y unos querían que ganara España y perdiera Clemente. Y eso era metafísicamente imposible. Yo no llegaba tanto, porque a mí me podía más la situación, pero fue horrible. Entre otras cosas porque Clemente siempre buscaba también la confrontación en las ruedas de prensa. Algunos, evidentemente, no las revíamos. Y bueno, fue una relación difícil, de alta tensión en momentos determinados. Llegó a decir en algún día, o en alguna de sus declaraciones, llegó a decir Javi llegó a decir que cuando él jugaba al golf, le gusta mucho el golf, como sabes. De hecho, cogía muchas veces las concentraciones en España donde había golf. Sí, para poder jugar. Un hombre muy apasionado al golf, no sé qué handicap tiene, pero tiene ahora, pero bueno. Y llegó a decir que cuando le daba a la pelotita con el garrote este del golf, el palo de golf, sí. El palo de golf, que pensaba que la bolita era la cabeza de JJ Santos, de La Morena, de Damián, una cosa. Y se desahogaba con ello, ¿no? Sí, está bien, bueno, bienvenido. ¿Y llegó a ser esa crispación, esa relación con los periodistas comparable a la de los primeros años de Luis Aragonés? No. Que también hubo más tensión con Clemente. El problema con Luis ha sido paradójico. Es verdad que yo me precio haber
sido amigo de Luis y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué criticas a esto? Luis, yo entiendo que por su forma de ser ha generado también muchas antipatías, él también se lo ha buscado. Pero desde que, al margen de que yo le considero sinceramente el padre de esta selección, después de que dio vueltas y tal, hasta que encontró el estilo adecuado y hasta hoy, y quiero decir también que Vicente del Bosque no solo no ha dilapidado la herencia de Luis, sino que la ha mejorado, porque normalmente los que vienen detrás, gente poco sensata, y no es el caso de Vicente, dilapidan las herencias. Él la ha incluso multiplicado, lo cual es de chapo para Del Bosque, naturalmente. Pero fue difícil porque él, en el primer mundial, esperó a dos futbolistas, a Xavi, que estaba lesionado, y a Raúl. Exacto. Y entonces es curioso tirar de hemeroteca también muchas veces, porque mucha de la gente que luego le criticó mucho a Luis, muchísimo, cuando decidió prescindir de Raúl, pues le echó en cara que llevase a un jugador que prácticamente no había jugado más que un par de partidos de liga después de otra lesión. Y Luis esperó a Raúl en un momento determinado. Quiero decir que, insisto, entiendo que Luis es un tipo de personaje que, por su forma de ser, a veces arisco, a veces difícil, incluso para los amigos. Yo incluso en un programa de radio ya con Pedrerol, donde estábamos antes en Punto Radio, pues tuve una bronca muy fuerte con Luis porque él también cometió errores. Hubo una época en la que cuando se pensaba que se iba después del Mundial, que algunos consideraron un fracaso, de 2006 con Francia y tal, hubo 2 meses ahí en los que Luis yo creo que se equivocó manejando la situación, que si me voy, que si no me voy, que si las connotaciones, que se si tira y afloja. Y yo le critiqué, sinceramente, con independencia de que mi relación con él era buenísima, de amigo, y ahí cortamos un poquito esa relación tan correcta, pero le critiqué porque entendía que no llevó bien ese planteamiento durante esos 2 meses, sinceramente. Me hablabas de que eso sucedió desde el programa que presentaba Josep Perol en el Mirador de Punto Radio. Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos años en una cadena que, bueno, nos hemos encontrado en este 2013 que ha acabado como ha terminado, como ya sabemos todos? Muy buenos periodistas, pésimos gestores, y a la vista no quiero profundizar, pésimos gestores, pero no por es que a la vista está, ¿no? Pero yo lo recuerdo muy bien, pero en todos casos porque viví, aparte como enviado especial de LAS en aquel momento, viví como colaborador y como comentarista de la selección en los partidos en directo y tal, y para mí eso fue brutal. El gol... A ver, hay un momento clave en la historia de la selección española de esta época en las que siempre aparece Iker Casillas, con perdón de la yihad mourinhista, y digo yihad con todo el cariño. Digo la yihad mourinhista porque la gente de Mourinho no entiendo por qué siempre se meten con Iker Casillas. Sí, entiendo por qué, están enfrentados, no se tragan. Pero Iker Casillas aparece en todas. El punto de inflexión de la selección española es histórico, se produce justo en el mano a mano de los penaltis de Italia en cuartos de final con Buffon. Exacto. Además, Buffon era un portero que el Madrid, al que María había seguido, que lo pretendía, me gustaba, creo recordar incluso a Pepe Florentino, bien. Y Casillas le gana el mano a mano a Buffon en un partido decisivo, y ahí Luis Aragonés entra al vestuario, habla con los jugadores y dice: hemos roto el gafe, vamos a ser campeones de Europa después de ese partido. Y Iker está ahí, como está Iker en la parada decisiva a Paraguay en un penalti que nos podía haber echado del Mundial. Y qué decir de la mano, del pie de Dios contra Robben. Porque dicho esto, luego hay un equipo extraordinario que ha jugado al fútbol. Para mí Xavi es el gestor del tiki-taka que le bauticé entonces en el ASI, es el hombre que ha marcado el estilo. Del cabezazo de Puyol contra Alemania, es que si yo me reencarnara, que no, yo soy carrilero del Atlético de Madrid, juvenil, ese cabezazo de Puyol contra Alemania es grandioso. El gol del Niño Torres en la final anterior, en la final contra Alemania, es espectacular, es importantísimo. Y del Iniesta de mi vida, ¿qué te voy a contar? Pero hay una suma de gente a los que hay que valorar dentro del estilo colectivo de todos, con Luis y con Del Bosque, pero hay momentos decisivos, y en los momentos decisivos está Iker Casillas, con perdón de nuevo de los detractores. En aquellos años en el diario AS, aparte de lo que era la actualidad de la selección española, que como toda selección evidentemente no se sigue el día a día, lo combinabas tú, la verdad, también con, por así decirlo, escribías del Getafe, ¿no? Sí, porque sí... bueno, que era el equipo de Madrid ahora mismo. Subió el Getafe a Primera División. Realmente pensábamos que era un equipo ascensor, que tardaría, en fin, que no tendría mimbres, pero la verdad es que Ángel Torres ha sabido manejar el tema deportivo y tal. No, el tema social es imposible yo creo que de sostener, porque a mí cada vez me da más pena, que han pasado 7, 8 años, me da mucha pena ver el Coliseum siempre, o casi siempre, semivacío, ¿no? Vacío. Y es verdad que los proyectos deportivos de Ángel Torres han funcionado. Empezó, me acuerdo, con Quique Flores, aquello siguió. Uno de los partidos que a mí casi me hacen llorar, bueno, no es la selección, pero es verdad, aquel Getafe Bayern Múnich, ¿recuerdas? Sí.
Yo estuve en Múnich con el Getafe y hice un partido extraordinario allí. Y aquí, cuando el fallo del Pato Bondancheri, sí, que estuvo el Rey, que estuvo en aquel momento el Getafe se convirtió en el equipo de todos los españoles. Y yo me acuerdo que estaba haciendo la crónica y te digo sinceramente que, fíjate que he hecho crónicas de partidos de fútbol en mi vida, de la sección Ni Te Cuento, del Madrid, en El País, en Diario y tal, pero posiblemente una de las crónicas casi llorando que he hecho, lo digo con toda honestidad, soy un poco lloramicas, me emocionan mucho determinadas cosas. Y fue aquel partido del Getafe, me pareció una injusticia bíblica que el Getafe perdiera ese partido por aquel fallo de Bondancheri contra el claro. Pero luego viste otras alegrías, como por ejemplo aquella noche memorable, ese 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, ¿no? Sí, porque además contamos... Que con el gol de Messi en la ida, que lo compararon con Maradona... Aquí llegó el Barça crecido, ¿no? No vino ni Messi, creo recordar que lógicamente con un 4-0, todo el mundo hablando del gol de Messi, pero aquella semana empapelaron me acuerdo que conté en el AS que empapelaron los vestuarios del Getafe con mensajes de peñas, con ánimo, tal. Esa guerra psicológica, el Getafe se lo creyó. Y le salió uno de los partidos de fútbol más con Dani Huiza, con un jugador que a mí me gusta siempre mucho, que es Javi Casquero en el medio campo, que de haber jugado en un equipo grande en la época en la que él estuvo su plenitud, hubiese llegado a... Yo creo que tenía capacidad técnica y física para haber llegado a la selección, de no estar el medio campo de la selección tan probado de jugones espectaculares. Y así fue un Getafe, una etapa muy bonita en mi vida también, porque viví muy por dentro lo que es la historia de un club modesto y tal, que compaginaba evidentemente con la selección española. Sí. ¿Por qué motivo abandonas en el Diario AS? No lo abandono. El Diario AS llega en fin, si no hay ningún problema. Ahí, yo siempre tengo buena relación con Redaño, pero los ciclos se acaban. El mío se estaba acabando por múltiples razones, no voy a entrar en detalles. Insisto, cuando hay un pleito tal, pues insisto, no voy a ser tan ingenuo como decir que yo no soy... Y sobre todo porque llegó un director adjunto nuevo que sigue ahora, que se llama Alejandro Ortegui, y que consideró que ya había tenido una etapa anterior en el AS y habíamos tenido, enfrentamiento, digamos que su personalidad y la mía chocan bastante, ¿no? Y bueno, pues llegó con mando en plaza y decidió, pues entre 4, 5, 6, 7 personas que he hecho, pues una de ellas fui yo en la lista famosa, ¿no? Tengo que decir sinceramente que con todo el cariño al Diario, mis compañeros saben que por muchas razones de todo tipo ha sido una de las decisiones más brillantes que han pasado en mi vida. Podía haber salido mal, no voy a entrar en detalles, insisto, porque incluso hasta me puedo reír, pero gracias, Alejandro. Porque ahora dices gracias porque luego ya te llegó tanto la Gaceta como... Digo gracias, Alejandro, pelota, porque en fin, efectivamente, dado los tiempos que un par de años después han corrido, la empresa se portó conmigo en ese sentido absolutamente y de una forma señorial, y cuando hablo de señorial hablo hasta el último euro, ningún tipo de problema. Cosa que ahora no sé yo si viendo cómo está Prisa hubiese sido posible. Un comportamiento humano, ten en cuenta que yo he llevado en el grupo Prisa, más allá de mis pequeñas pollitas, yo le tengo cariño porque me hice persona, me hice periodista, crecí allí y luego volví, o sea que es muy difícil. Solía decirse que quien salía de Prisa no volvía, yo volví y además bien, encantado. Pero bueno, ya digo, los ciclos acaban, insisto, no culpa de nadie, una guerra, un pleito o una diferencia de criterios es culpa de las dos partes, unas más y otras menos, pero yo insisto, mis compañeros saben, y los que estén viendo esto se van a sonreír conmigo, de que ha sido unas decisiones no forzadas, pero es unas decisiones que me han pasado en mi vida, pues posiblemente de las más positivas, porque 2 días después yo tenía por supuesto Punto Pelota con Josep y bueno, pues 2 días después estaba trabajando como redactor jefe de deportes de la Gaceta. Sí. ¿Cómo se inicia un proyecto como el de la Gaceta al que llegas para dirigir, digamos, la sección de deportes? Bueno, ciertamente la Gaceta pertenecía ya al Grupo Intereconomía, pero la gente, digamos, por aquel entonces todavía le tenía muy asociada a la antigua Gaceta de los negocios, ¿no? Un periódico muy económico, y hablar de deporte desde un periódico económico había que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay una reconversión que se va produciendo unos meses antes. Y bueno, pues eso, con Julio Liza deciden transformar un periódico económico en uno de generalista, información general, con todas las consecuencias, ¿no? Y empezó funcionando muy bien, luego la crisis nos está comiendo a todos en ese sentido, ¿no? Pero el periódico funcionó, encontró su hueco, y en el tema deportivo, pues mira, fenomenal. El hecho de que también coincidiéramos con Josep en la misma, con Josep Terrón en Punto Pelota, fue también, diría que básico, porque Josep y yo llevamos trabajando juntos ya. Empezamos trabajando Josep y yo con Ciro López y Joaquín Ramos Marcos. Empezamos esta aventura hace 9-10 años, justamente en Intereconomía Radio. Claro, programa, antes de irse a Punto antes Radio. Antes de irnos luego Josep. a Punto Radio y luego de volver al programa hace 5 años a la televisión, ¿no?
Y por supuesto la intervención de Josep fue, el apoyo de Pedrero fue importantísimo, decisivo. ¿Te llevas tan mal con Siro López como a veces parece en antena? A veces sí y a veces no. 5 años ya de punto pelota. Menos mal que no has profundizado. No, ven. No. Esto es como... A ver, ¿sabes cuál es el éxito o la magia, como dice Josep, de punto pelota? Que todos nos mostramos como somos. Para bien y para mal. Yo tengo que decir con toda honestidad, la época más feliz de mi vida como periodista es Diario 16. Yo creo que se ha ido notando sí, más allá del cariño que le tengo al país, en su momento, a las, y a muchísima gente, muchísimos compañeros a los que admiro, a los que quiero mucho. Pero la época de plenitud mía personal y profesional fue en Diario 16 y está siendo también ahora, en la combinación de punto pelota con la acción de Deportes de la Gaceta. Por algo que apuntaba el otro día Josep en su Twitter. Somos libres. Somos libres. Es que nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Nadie te dice, abre con esto, cierra con aquello, cuidado. Nadie nos lo dice. Yo entiendo que hay periódicos de derechas, la Gaceta es un periódico evidentemente de derecha, El País es de izquierda, esto forma parte del juego periodístico, pero hombre, quizá la ventaja que tenemos en deportes, y aquí mucho, es que Josep, por supuesto, es un hombre con una mentalidad plural, abierta, no, a las pruebas me remito, y en la Gaceta en deportes pues pasa lo mismo. Nadie dice absolutamente nada, sale lo que considero, para bien o para mal, que debe salir. Y por eso esta época de mi vida, con la de Diario 16, en el sentido personal y profesional, lo digo con toda honestidad, quienes me conocen saben que no suelto, no digo las cosas porque sí o para quedar bien o mal. Soy feliz, se nota además. Que entiendo que tanto en la época de Diario 16 como la de ahora es donde más libertad has tenido como periodista. No, si se puede decir así. El País, los primeros años fueron también... Fue mi escuela, El País fue mi escuela. Yo no puedo renunciar a 13 años en El País y luego otros 13 en el Diario AS, pero el mundo del periodismo en general ha cambiado en algunas cosas, ¿no? Y en fin, es complicado a veces mantener... Eso de ser de mayo del 68 es complicado mantenerlo, entre otras cosas porque ahora siempre hay debate sobre eso. Aquí no se trata de... Me molesta mucho una cosa, y ahí le voy a dar la razón a Josep, hemos discutido, hemos debatido muchas veces con Pedro en diálogo y con más gente, ¿no?, sobre cómo es el periodismo y tal, pero es que es verdad que ahora mismo el periodismo está muy focalizado en equipos, hay periodistas de equipos, periodistas tal, ¿sí? Y los que decimos, yo también tengo mis colores, mis amigos, y es cierto que el periodismo forma parte del juego, pues si te llevas bien con estos jugadores, pues generalmente sueles ser menos ácido o menos crítico con tus amigos. Eso forma parte del juego. Yo, por ejemplo, lo que no entiendo y lo que me cuesta cada vez más asumir, y esto no es una crítica, porque aquí a mí me pueden dar lecciones de periodismo muchas, todos, ¿no? Y aquí no estamos, y yo aquí en este libro de pecado y de la primera piedra, no es eso, porque cada uno se busca la vida y es honesto a su manera. Pero por poner un ejemplo, yo a donde no voy a llegar o no me gusta llegar o no entiendo que se llegue es que, por ejemplo, un tema reciente, Neymar puede fichar por el Madrid. Hay mucha gente en la prensa de Madrid, o periodistas compañeros de la prensa de Madrid, que dicen que va a ser el nuevo Messi, el sucesor, el nuevo Pelé brasileño reencarnado. Y en la prensa de Barcelona se sacan portadas, discotequero, el pelo no sé qué, tal. Sin embargo, meses después, gira la rueda. Messi, Neymar parece que va a ir a Barcelona, y los mismos que han sacado portadas en Barcelona. Bueno, la prensa de Barcelona tengo también mi criterio, de Cataluña. Los mismos que han sacado portadas diciendo eso, ahora dicen que es el complemento perfecto de Leo, qué bien se van a entender, qué gran persona, qué alegría para el cuerpo. Y en Madrid, mejor, que se lo lleven, mejor para ellos. Esa es la parte, sinceramente, que yo me cuesta entender, desde el respeto absoluto. Si te digo lo que a otros compañeros no les cuesta entender lo que yo digo, pues supongo que me pondrán a parir, y esto no es una forma de poner a parir a nadie. Es una reflexión sincera, porque cada uno somos sinceros a nuestra manera, y yo lo soy así. Te comentaba antes, 5 años de punto pelota, me dices que la tele desgasta mucho, por así decirlo. Yo le tengo mucho miedo. Pero habéis llegado este año al actual haciendo las mejores audiencias que nunca. Yo suelo tirar mucho, además se lo restrigo mucho a Quim Domènech, a Carme Barceló y a Lluís Mascaró, que tiro mucho el rico refranero español. Lluís, Carme, Quim, hasta aquí no hemos llegado. Y suelo decir que no hay quinto malo. Y, joder, chicos, que no es quinto malo, es que el programa está en sus máximos, está mejor que nunca. Y esto sí va a sonar a peloteo. Y si esto lo ve Siro, pues supongo que me lo dirá, o King. Lo verá. Va a decir que suena a peloteo, pero es que un día me preguntaron cómo es Josep ante la tele, y yo siempre lo defino, sinceramente, porque es así, es un animal televisivo. Domina el medio con una autoridad, es imposible. Yo no le veo en el programa en directo, y está pendiente de si se mueve el agua, si no sé qué, si ese mensaje tal.
es una cosa de locos. Y el éxito de Josep es inconcebible. Un punto pelota, el chiringuito este, que va creciendo y va creciendo sin pererol. Ha habido intentos, desde el respeto también a todos los compañeros, hay muchos intentos de clonarlo, de imitar, y del respeto a todo el mundo, que todos hacemos, intentamos hacer lo mejor posible, y es buena la competencia para todos. Yo creo que esto es el éxito de este animal tesio que es Josep. Así que ya me podéis llamar algunos pelota. ¿Florentino Pérez ha querido dominar a los medios alguna vez? ¿O controlarlos? Conmigo no tengo ninguna... Vamos a ver, se habla mucho de eso. Pero yo no... A ver, ¿qué es dominar los medios? El presidente del Madrid... Influir. El presidente del Madrid tiene mucho poder, tiene influencia. Yo recuerdo que Ramón Mendoza, del que un día le dijo a mi mujer que yo era un periodista que no duraría mucho, nos llevamos bien, a pesar de lo que voy a contar. ¿Se dijo Mendoza a tu mujer directamente? Sí, Ramón Mendoza, en alguna comida que teníamos con su mujer, en fin, nos llevábamos bastante bien, porque era un hombre de verdad que era un hombre encantador, era un tío que caía muy bien, más allá de que luego pues era también objeto de críticas y tal, por razones obvias. Hizo cosas muy buenas, hizo cosas, como otros presidentes decía, Damián, tú no vas a durar más de 8 o 10 años en el periodismo porque no eres ni dúctil ni maleable, me decía, ¿no? O lo dijo mi mujer, no eres ni dúctil ni maleable. Todavía estoy buscando en el diccionario, de vez en cuando, qué es dúctil y maleable. Tiene mucho poder, pero claro, yo conozco historias. El Madrid tiene un problema, y en eso es que tiene razón la gente que es muy madridista, incluso los periodistas que apoyan estas cosas. La prensa del Madrid en general es... Aunque hay también, en fin, gente que está muy cercana al club y lo manifiesta con todo cariño, como Tomás, como puede ser mucha más gente, como Roncero, que por cierto es una persona imprevista extraordinario. No hay ese acercamiento tan radical al club, tan de defensa del club como existe en Cataluña. En Cataluña yo no diré que existe un pensamiento único, pero es verdad que ahí yo creo que trasladado a Barcelona yo no podría trabajar en Cataluña. Trabajé como corresponsal del mundo deportivo, pero evidentemente en Madrid. Yo creo que hay cosas alrededor del Barça en Barcelona, y mucho más ahora que está muy implicado también el tema político, el tema del independentismo. Cierre de filas, por así decirlo. Es evidente que hay un cierre de filas. Y, cosa que no se está viendo en Asimarca. No, es evidente que no. Pero eso lo ha generado también Mourinho. Mourinho es un personaje que despierta sentimientos respetables a favor. Pero Florentino le da todo el poder para que haga eso. Le dio todo el poder. Pero es que aquí conviene matizar lo que es dar el poder. Yo creo que estuvo bien que Florentino le diera a Mourinho a quien fuera el poder deportivo. Lo que yo creo que es que hay que medir a quién le das el poder, si le das un poder más allá del deportivo, ¿no? Y creo que Mourinho no es un personaje, a mi modo de ver, y respeto no sé las encuestas como están ahora, si al 70, al 80 o al 98% a favor de Mourinho, lo desconozco. Pero bueno, con todo el respeto a esas encuestas de todo el mundo que está muy a favor de Mourinho, yo creo realmente, yo me mantengo en mi línea de hace 3 años que llegó, 2 años y medio. Yo creo que es un gran entrenador y una pisacharcos, con el añadido de que cuando tú montas guerras, cuentas verdades, que las dice, verdades a medias, que a veces son las peores de las mentiras, y a una triquiñuela ventajista, muchas, cuando el enemigo es exterior, eso provoca jaleo, provoca un sentimiento de unidad y está muy bien. Pero cuando tú empiezas a colocar, como ha hecho este año, bombas dentro del propio vestuario, con verdades a medias y con trucos de prestidigitador que le tengo cogido, se convierte de pisacharcos exterior a pirómano interior. En fin, es lo que pienso de Mourinho, y sé que esto provoca en un sector del madridismo tanta bronca contra mí o tantas críticas, lo digo por Twitter, que a veces me como es Twitter, ¿eh? Twitter sí, eso es una herramienta que, como el Facebook, como yo digo, que está muy bien, porque hay que estar, es el reflejo de las redes sociales. Pues provoca tanto como cuando meto con el tema del pensamiento único que creo que existe alrededor del Barça, alrededor del catalanismo, enfoca al Barça, porque el Barça es más que un club, pero no es más que Cataluña. Exacto. No es solo Cataluña. ¿Crees que los futbolistas están hartos de Mourinho? Hay un sector muy importante del vestuario y bastantes que están hartos de Mourinho. Yo creo que se va a ir. ¿Se acabará la temporada del Madrid el día 6 de marzo? Me resisto a creerlo. De hecho, sería una catástrofe, como hablábamos antes, para la prensa. Me resisto a creerlo por dos... No, la catástrofe primera sería para el club. Yo me resisto a creer que el día 6 de marzo, después del partido del Barça en el Camp Nou y después del partido con el Manchester en Old Trafford, por una cuestión de estadística, por una cuestión de historia, por una cuestión... Me resisto a creer que el Madrid tire su temporada el 6 de marzo, acabe la temporada el 6 de marzo. Creo que no va a ser. Creo que uno de los partidos los va a pasar. Me inclino más por el de Old Trafford. Pero creo que el Madrid, y entre otras cosas también por un tema
de estricta cuestión futbolística. Creo que el Madrid es superior al Manchester, sinceramente lo creo. Pues José Damián González, agradecemos tu presencia en Periodista Digital. Te deseamos suerte tanto en tus cometidos ya conocidos en la Gaceta como Punto Pelota, como en esa labor de presidente de la Asociación Deportiva de Corren mal los de Madrid. tiempos para la lírica, sí, en general. Y ha sido un placer repasar tu trayectoria. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante, además. Encantado. Gracias. Muchas gracias.